Mencionaste el tema de estafas bancarias y se ha repetido mucho y son estafas realmente muy grandes. Allí también operan de esta manera, como lo mencionabas, ¿no? Sí, tal cual. Operan estafas bancarias, es una de las cosas que más está sucediendo hoy en día. Quizás las dos que más se están notando últimamente es, por un lado, lo que hablamos recién, el tema de estafas en WhatsApp, robándote el número de WhatsApp o haciéndose pasar por vos. Y por otro lado, las estafas bancarias. Pero las estafas bancarias se están dando mucho en redes sociales. Lo que hacen básicamente los delincuentes es aprovechar que las personas utilizan mucho las redes sociales para realizar quejas online, ¿sí? Quizás una persona aproveche un posteo de un banco, del perfil de un banco verdadero de Facebook, para ahí mismo en el perfil comentar: no me llegó la tarjeta, no están atendiendo bien. Bueno, los delincuentes lo que hacen es, automáticamente saben quién es la persona que se está quejando, ¿sí? Es muy fácil porque la están viendo ahí. Y por otro lado, lo que hacen es automáticamente crean un perfil falso, haciéndose pasar por el banco, esta entidad bancaria, tarjeta de crédito, lo que fuera, y se contactan con la víctima, diciéndole que son ejecutivos de cuenta, que han sido asignados para resolver el caso, el problema que tienen, etc. Y lo empiezan a marear tanto, de vuelta: pretexto, impostor, contexto y oportunidad. Fíjate, son 4 cosas que se repiten, ¿no? Lo empiezan a marear tanto a la persona que terminan sacándole datos de tarjeta de crédito, acceso al home banking. En la mayoría de los casos, para poder tomar contacto con vos, te piden número de WhatsApp, por lo cual empiezan ellos saben que funciona mucho mejor por teléfono, ¿sí? Usando la voz, hablándote en vivo directamente, que por chat, por ejemplo. La gran mayoría lo que trata de hacer es sacarte sí o sí un número de WhatsApp. Algunos son un poco más jugados y te dan un número para que vos llames. Otros te dicen: bueno, por favor, deme su número y lo llamamos a la brevedad, un operador, para poder resolver el caso, etcétera, etcétera. Bueno, es así como funciona la gran mayoría de las estafas bancarias hoy en día. Las compras en Internet, Emiliano, es otro tema también para cuidarse en estos tiempos donde tanto se ha alertado, pero todavía sigue habiendo estafas, ¿no? Sí, todavía hay muchas estafas. Eso hace mucho también cuando viene, por ejemplo, el Hot Sale o el Cyber Monday, estos días de compras masivas, digamos, con descuentos masivos. Se da mucho eso, pero sí, se da todo el tiempo, digamos. Pero quizás más se ve todavía en esos días, ¿no? Ahí lo que hay que tener en cuenta es realizar siempre una compra en un e-commerce conocido, ¿sí? Nunca irse a algo que no conozco. Y cuando realizo la compra en un e-commerce conocido, siempre realizarla dentro de ese e-commerce, nunca salir por fuera. Porque muchas veces lo que hacen es capturar a las víctimas dentro de estos e-commerce, diciéndole que si van por fuera, ¿sí? Si le hacen un pago por otro medio, por otro lado, etcétera, pueden hacer un descuento de, o sea, hasta 50%. Entonces imagínate la persona, televisor de 100.000 pesos, de repente le va a pagar 50.000 pesos solo con pagar por otro lado. En vez de pagar por ahí, pagan por otro lado. Y lo mismo, o sea, terminan estafando, ¿sí? Terminan sacando datos de tarjeta de crédito, transferencias que nunca se concreta en lo material, sino solo sale la transferencia, le roban la plata. Y aparte, estos sitios de e-commerce tienen lo que es la garantía del comprador, ¿sí? O la protección del comprador. Que es, si vos pasaste de ese sitio de punta a punta y te estafaron, te van a devolver la plata. Si vos de repente saliste por fuera, por más que uses otro medio de pago, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hablemos de en concreto, Mercado Libre. Mercado Libre es uno de los e-commerce que más se usa. Entonces, vos por más que salgas por fuera y pagues por Mercado Pago, vos creés que estás dentro de la misma empresa, pero en realidad saliste por fuera, ya no tenés más la protección del comprador dentro del Mercado Libre. Entonces, todas las transacciones siempre hay que hacerlas, empezarlas y terminarlas en el mismo e-commerce, para tener esta garantía, digamos, ¿no? Y muchas personas por ahí a veces me dicen: bueno, pero hay gente que, no sé, vende en Marketplace o vende en Instagram, ¿no? Entonces terminan comprando por ahí. Bueno, si lo van a hacer por ahí, mínimamente chequeen el perfil, chequeen que realmente esté hace un tiempo X, que haya hecho ventas, o sea, que haya comentarios buenos, que cuando le dé la posibilidad de pagar, que no le pida el número de tarjeta de crédito, ustedes se lo pasen, sino que directamente le den un enlace a un pago tipo Mercado Pago o tipo pagar con tarjeta de crédito en algún lado, que sea reconocido. Hay que chequear varias cosas, ¿sí? No una sola de esas. Resumiendo, método PICO para evitar ser estafados y alertar ante una estafa. Se utiliza la P, la I, la C y la O: pretexto, impostor, contexto y oportunidad, que son 4 constantes que siempre están presentes. Vamos a brindar una serie de recomendaciones a partir del diálogo que mantuvimos con Emanuel Piscitelli respecto
a este tema, ¿no? A las estafas en la red de redes, hacer resguardos de la información de forma periódica, no abrir archivos adjuntos que lleguen con correos de los cuales no conoce su remitente. Respecto al tema de bancos, comunicarse con los bancos o servicios que les son ofrecidos para realmente verificar si la comunicación es real o no. Algunos aspectos a tener en cuenta para evitar la estafa en la red de redes. Terminado este tema, saltamos, nos vamos directamente a un tema de total actualidad que tiene que ver con el COVID-19. Hay una alerta de la Organización Mundial de la Salud respecto a secuelas de síntomas post-COVID. Hablamos de este tema con la médica clínica, la doctora Silvina Brianza. Tenemos que tener varias cuestiones a tener en cuenta cuando hablamos de esta pandemia mundial como es el COVID. Se ha emitido un comunicado muy interesante. Nos interesaría saber las cuestiones pertinentes que tienen que ver con los aspectos de protección respecto al COVID, doctora. Sí, el comunicado que está saliendo últimamente por las sociedades internacionales y por la Organización Mundial de la Salud es qué está pasando con los pacientes que tuvieron COVID y estamos viendo hoy en la consulta. Llamamos a este síndrome post-COVID o long COVID, depende donde uno pueda llegar a tener acceso a leerlo, y se dice que es aproximadamente después de 4 semanas de tener el alta, que algunos pacientes, no todos los que tuvieron COVID, persisten con algunos síntomas, persisten en el tiempo dentro de los 3 primeros meses, pero estamos viendo algunos pacientes que entre los 6 y 9 meses persisten con estos síntomas. Estos síntomas, ¿cuáles son los más frecuentes? Sensación de embotamiento en la cabeza, fatiga, cansancio, dolor de cabeza, dolores generales, dolores de articulaciones, dolor de tórax, tos, y cada uno de ellos tiene como una distinta resolución y distinta manifestación según el paciente. Y lo que vemos es que no son dependientes de cómo padeció el paciente el síndrome previamente, o sea, cómo fue su COVID, cómo fue el paso por el COVID, si fue leve, moderado, severo, no estaría teniendo ningún tipo de relación directa con este síndrome. A partir de esta situación, viene un poco la precaución, la prevención, hasta el temor en algunos pacientes que lo han tenido. ¿Cuáles serían algunas medidas para atenuar estos impactos, doctora? Lo principal es consultar al médico de cabecera, ¿sí? Al médico clínico, al médico generalista, al médico que te conoce y que sigue tu historia clínica. ¿Por qué? Porque es la idea de ver en cada uno de estos pacientes cómo fue la evolución del COVID y cómo va a seguir los próximos meses. Esto sucede en 10% de los pacientes que tuvieron COVID positivo. No estamos viendo en mayor número, pero sí es prudente después de estas 4 semanas hacer una consulta clínica para poder tener este seguimiento por un profesional. Lo que sí se está sabiendo a ya casi más de un año de esta pandemia, en los estudios científicos, que el virus en algunas personas se está alojando tanto en el sistema nervioso central como en las células del tubo digestivo. ¿Cuánto va a llevar de tiempo en cada uno de estos pacientes que perdure el virus ahí? Todavía no se sabe, ¿sí? Si esto de percibir y ver que estos síntomas perduran en el tiempo nos hace pensar que estos pacientes podrían llegar a tener esta carga viral en estos sistemas un poquito más de lo normal. Desgraciadamente estamos en el reciente conocimiento del post-COVID, del long COVID. Entonces se está estudiando en forma exhaustiva porque se está tratando de entender qué le está pasando a estos pacientes que persisten en el tiempo con los síntomas. En el mundo se está viendo que está existiendo por las variantes alguna posibilidad de alguna tercera dosis en pacientes específicos. Hay varios estudios en investigación en eso, todavía no tenemos los datos. Entonces tenemos que tener las medidas de prevención. Eso no debemos aflojar en ese sentido, debemos ser conscientes de que esas son las medidas que más nos van a cuidar y el miedo va a desaparecer si lo hacemos.